Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Al menos 20 muertos y 15 heridos dejan los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco y alias Calalcá, en la vereda Miravalle del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Las autoridades investigan una nueva masacre en Barranca Bermeja. 3 hombres muertos fueron hallados en un carro que viajaba del nordeste antioqueño. Las autoridades en Boyacá confirmaron de otro lado que el cuerpo sin vida hallado el pasado 12 de enero corresponde al de la pequeña Sarita Michelle Vargas, la niña de 11 años que desapareció en Sogamoso. La confirmación la hizo el CTI, según indicó el alcalde del municipio, Mauricio Barón. El vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, visitó México y acordó con el gobierno de ese país buscar alternativas que permitan prevenir la deportación de colombianos. Reveló que en 2024, 53.013 colombianos fueron inadmitidos en México. En las últimas horas, la Armada Nacional incautó un cargamento de marihuana en Buenaventura, Valle del Cauca, avaluado en más de $3 millones. De acuerdo con las autoridades, la droga pertenecía a las disidencias de las FARC. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljas, condenó de manera categórica la escalada de violencia generada por las organizaciones criminales en la región del Catatumbo, norte de Santander, la cual está afectando de manera muy grave a la población civil. El Procurador invitó a todas las autoridades, incluido el Gobierno Nacional, a adoptar medidas urgentes a las decisiones conducentes que permitan restaurar el orden público y proteger a la población civil. En medio de la salida del director, la DIAN informó que el recaudo de impuestos en Colombia cayó 4.35% el año pasado. Fue de 276.2 billones de pesos frente a los 279.3 billones de pesos en 2023. También en Bogotá, en el centro de la capital del país, pintaron un graffiti y las cuchas tienen razón en la calle 45 con carreras séptimas y 13 para sumarse al rechazo por la escombrera en Medellín. Este martes en la parroquia Cristo Rey en Bogotá será el sepelio de Miguel Ángel Díaz, hijo del cantante Diomedes Díaz, que murió el fin de semana después de luchar contra una enfermedad renal. Un total de 630 camiones con ayuda humanitaria han entrado este domingo en las últimas horas a la Franja de Gaza, la mitad de ellos hacia el norte del enclave, informó en las últimas horas la ONU. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Escuchando trabajo. Mañanas Ya Blue. somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto acompañarlos en este amanecer. Hoy es lunes, la temperatura en Bogotá hace frío, 7 grados centígrados. Desde anoche hay actividad del volcán Puracé, que queda en el departamento del Cauca. Está lloviendo ceniza, huele a azufre en varios municipios del occidente de Colombia, ya les vamos a contar. Noticias de Colombia, hoy es el día de la posesión del presidente Trump. Y a esta hora también temas de conversación, lo más importante en redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes. Primero, una tendencia mundial en todas las redes sociales y en todo el planeta. Numeral TikTok es la tendencia que muestra cómo el mundo está viendo las decisiones de Estados Unidos. TikTok por lo que pasó en ese país este fin de semana, porque TikTok se fue, pero ya volvió. Y es que en Estados Unidos empezó a regir la prohibición para la red social. Sin embargo, el nuevo presidente, el hombre que se posesiona hoy, que vuelve a ser el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, echó para atrás la decisión, pero ya era tendencia este tema, la gente en Estados Unidos publicando los pantallazos de lo que pasaba cuando entraban a TikTok. Decía que la aplicación estaba restringida y no podían ingresar ni siquiera a ver contenido viejo. Pasaron así por lo menos 8 o 12 horas en algunos estados y ya otra vez hay TikTok para todos en Estados Unidos, cumpliendo lo que anticipa Donald Trump, que hoy se posesiona y que hoy mismo dará el compás de espera para que funcione TikTok. Es la llegada de Trump entonces lo que evita que se apague TikTok, paradójicamente. Sí. Y están en el cruce diplomático, en el tira y afloje entre China y ahora Trump a partir de hoy en Estados Unidos. Que eso cambia la ecuación. A ver qué cambia y quién se queda con TikTok. Y quién controla la información de los estadounidenses que está en TikTok. Esa es una conversación. La otra tiene que ver con este mismo tema. Muy fuerte la búsqueda de Trump, su apellido en Google, porque la gente quiere saber lo que está pasando hoy, 20 de enero, día de la posesión de Donald Trump. Pero eso en el mundo.
En Colombia tenemos nuestras propias tendencias. Muy fuerte numeral Catatumbo, ELN, FARC y numeral estado de conmoción. La situación de guerra en el Catatumbo, Néstor, es no solo comentada, sino buscada por imágenes de cómo están llegando los desplazados, por ejemplo, a Ocaña o al estadio de Cúcuta, y cómo cuentan en sus historias que están dejando todo por salvar sus vidas. Virales las imágenes de los desplazados, las imágenes de los albergues, que son estas que estamos viendo a esta hora en el canal de YouTube, pero también virales las imágenes de los muertos. Desafortunadamente, redes sociales convertidas en la plataforma en la que líderes sociales y también firmantes del proceso de paz graban videos y dicen: estoy aquí, alguien que me saque, que me van a matar, o lo contrario, estoy aquí, mataron a mi vecino, a mi primo, a mi familiar, por favor alguien que recoja estos muertos que les están dejando en el Catatumbo. Las imágenes que estamos viendo en este momento, esta es de Camila, uno de los albergues en Ocaña. Para quienes están en el canal de YouTube, claro, están llegando a ciudades intermedias, Ocaña, por ejemplo, o a Cúcuta por miles, en camiones, imágenes muy impresionantes que demuestran la gravedad de esta crisis humanitaria. Miles de familias huyéndole a la guerra y llegando a buscar alguna ¿Sabe, clase Néstor, de que presión? coinciden todas las imágenes con familias, con niños, con mujeres embarazadas, con sus mascotas, muchos con sus perros y gatos que están llegando a los albergues, pero que llegan con una bandera blanca en lo que se han convertido las sábanas y las toallas que se las ponen a las motos, a los camiones, para decir: no me maten, que vamos de salida. O quienes están llegando a decir: me vine yo, pero allá se quedaron mis seres queridos. Esta situación del Catatumbo es una conversación muy fuerte en redes sociales que tiene el ingrediente político de esta mañana. Está subiendo la tendencia numeral estado de conmoción por la posibilidad de que el gobierno del presidente Petro declare esa, que es una figura excepcional en la legislatura, en la Constitución colombiana se permite, pero que esta vez sería para controlar la situación del Catatumbo. Camila, gracias. Efectivamente, es una de las opciones. El gobierno la estudia. Podría tomarse hoy mismo el estado de conmoción interior. Ya volveremos a hablar del Catatumbo, 5 de la mañana, 37 minutos. Hoy es el 20 de enero, en el que comienza el segundo capítulo de Donald Trump. Se juramenta antes del mediodía, 11:30 de la mañana, como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y ya anticipa Trump, en su muy particular estilo, que hoy tomará 100 órdenes ejecutivas en los primeros minutos de su mandato para hacerle frente a lo que fueron sus promesas de campaña. La migración, por ejemplo, TikTok e inclusive políticas para reformar decisiones del gobierno Biden, que quiere decir todo el mundo, todos terminaremos afectados. Desde Washington, sobre el regreso de Trump, el segundo tiempo de Donald Trump a partir de hoy, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Será el presidente número 47 y según la agenda la posesión será a las 11:47 de la mañana. Lo que ustedes escuchan al fondo es el momento de cierre de la correría de la victoria con la canción YMCA, pero la imagen era la de Donald Trump bailando en el centro del escenario junto a la banda de Village People. Fue una fiesta, pero también un anticipo de lo que serán sus primeras horas como presidente de los Estados Unidos por segunda vez. Donald Trump promete más de 100 órdenes ejecutivas, desde declarar la emergencia en la frontera para poder desplegar a las fuerzas militares y hacer frente a la migración, hasta designar a carteles mexicanos como organizaciones terroristas o buscar, por ejemplo, torpedear el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, algo que le costará trabajo porque se anticipa que Trump tomará la decisión, por ejemplo, de que quienes sean hijos de inmigrantes ilegales y nazcan aquí no pueden acceder a pasaporte, o sea más complejo que accedan a beneficios de Social Security, entre otros. En todo caso, Trump, quien ya decíamos 11:47 de la mañana, pondrá su mano izquierda sobre dos Biblias, la suya personal y la Biblia de Lincoln, para juramentarse. Ha prometido que actuará con velocidad histórica y fuerza para acabar con lo que considera es el desastre en Estados Unidos. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth.
We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras, vamos a recuperar nuestra riqueza, vamos a liberar el oro líquido que está justo debajo de nuestros pies, decía Trump. Quizás por esa cantidad de órdenes es que algunos medios en Estados Unidos hablan de la revolución de Trump, o al menos que se está llevando todo por delante, como la revista Time en su más reciente portada, donde se le ve en el despacho Oval barriendo hasta con las gafas Ray-Ban de Joe Biden. Otra de las órdenes ejecutivas que Trump firmará será dándole 90 días de extensión a la red social TikTok para evitar el bloqueo. Recordemos que el sábado en la noche la red social se bloqueó aquí en Estados Unidos por cuenta de una ley que aprobó el Congreso, pues Trump pidió a las compañías a través de una publicación en sus redes sociales que TikTok no quedara inactivo, que él iba a firmar una orden ejecutiva hoy, apenas asumiera su mandato, que le da margen de tiempo a la red social para que negocie con una compañía estadounidense su compra. Recordemos que la prohibición se da porque TikTok pertenece a una empresa china que es ByteDance, que según el Congreso y según la ley es un apéndice del Partido Comunista Chino, es decir, del gobierno de China. Por supuesto que Trump anoche sacó pecho porque TikTok ya se restableció su servicio en Estados Unidos. And as of today, TikTok is back. Y a partir de hoy, TikTok está de vuelta. Ahí Trump cuenta que hizo unos videitos por TikTok que contrataron a un joven en su campaña de 21 años y que le ayudó a ganar el voto joven por 36 puntos de ventaja. Entonces decía: a mí me gusta TikTok. Pero esa correría ante unas 20,000 personas también estuvo marcada por la presencia de su gran amigo Elon Musk. Fue el único, de hecho, al que Trump invitó al escenario a hablar, mostrando de nuevo la gran influencia que tendrá durante su gobierno. Y esta juramentación de hoy será típica, la primera en 40 años en realizarse no en las escalinatas del Congreso, donde tradicionalmente se hace, sino en el interior de la rotonda del Capitolio. La razón es la temperatura, el frío extremo. Ahora estamos 5:41 de la mañana, 6 grados bajo cero Celsius, pero la sensación térmica es de 11 grados bajo cero y así se mantendrá durante el día. Por eso decenas de miles de personas se quedarán sin tener la oportunidad de ver la posesión al aire libre del presidente electo Donald Trump, porque recordemos que se habían repartido unos 220,000 tickets, entradas para esa posesión que se iba a presenciar allí en la Explanada Nacional, en el National Mall. La agenda de Trump hoy arrancará con una misa en la iglesia St. John's, luego irá a la Casa Blanca junto a Melania Trump, donde serán recibidos para una tradicional taza de té o café. De ahí los cuatro, Joe Biden, Jill Biden, Donald Trump y Melania Trump, en el mismo vehículo se transportarán al Capitolio para la juramentación. Una imagen de transición pacífica que no está de más recordar, no se tuvo hace 4 años porque Donald Trump no asistió en ese momento a la posesión de Joe Biden. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Es cierto, muy diferente esta entrega del poder, la de Biden a Trump, muy diferente a la de Trump a Biden hace 4 años. 5 de la mañana, 42 minutos. Y hablando del presidente Donald Trump, esta mañana están a la expectativa en Europa toda por lo que pueda hacer sobre la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que está a punto de completar 2 años. Esta madrugada los gobiernos de Kiev y de Moscú se lanzaron mutuamente más de un centenar de drones de ataque. Como la guerra en el Medio Oriente, también allí se verá la mano del nuevo presidente de Estados Unidos. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, y los ucranianos particularmente quieren saber si Trump va a seguir apoyándolos. De eso dependerá su futuro al frente de esta guerra. Pero en cualquier caso, como bien decías, la guerra, el conflicto continúa. Las defensas aéreas ucranianas han derribado durante la pasada noche 93 drones rusos Shahed y de otros modelos sobre varias regiones del centro, el este, el noreste, el norte y el sur del país. Por los 4 costados ha sido atacado esta madrugada Ucrania. Al menos 8 civiles, eso sí, han resultado heridos por el fuego de la artillería ucraniana que ha atacado posiciones de la República Popular de Donetsk, que fue anexionada por Rusia en septiembre de 2022. Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas, en este caso, dicen haber derribado la pasada noche y esta madrugada un total de 33 drones ucranianos. De nuevo, el objetivo de esos artefactos eran las posiciones de fabricación de combustible, de aeronaves y de municiones. De hecho, el ejército ucraniano sostiene que Rusia ha tenido que bajar el consumo
consumo de municiones a la mitad como consecuencia del daño que han sufrido sus infraestructuras por los ataques de drones rusos. Por último, el ejército ruso, en esta mañana tan agitada de acciones y reacciones, el ejército ruso afirma haber conquistado esta mañana 2 localidades en el este de Ucrania, una de ellas a 6 kilómetros de una ciudad clave para la logística de las fuerzas ucranianas. Saben Ucrania y Rusia, Moscú y Kiev que el resultado, las fronteras o el movimiento de tropas que haya en este momento será clave de cara a una negociación, y es que todo parece indicar que Trump estaría dispuesto a llevar adelante una negociación entre ambas partes, pero también saben ambas partes que esa negociación puede llevarse a cabo, o con el cambiante carácter del futuro presidente de Estados Unidos, puede haber negociación o no, Néstor. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 45 minutos. Atención, esta madrugada hay actividad sísmica, hay tremores en el volcán Puracé, que quiere decir está emitiendo ceniza, y hay esta mañana olor de azufre en Popayán y en varios municipios del departamento del Cauca. Fernando Rojas. Néstor, muy buenos días. Durante la madrugada de hoy, información del Servicio Geológico Colombiano ha dado este aviso en los municipios de Popayán, así como en el municipio de Puracé. La situación inició hacia las 11 de la noche con algunos tremores y que generaron posteriormente en la madrugada emanación de cenizas desde el volcán Puracé. Esta emanación de cenizas ha afectado municipios como precisamente Puracé y el corregimiento de Coconuco, que es la cabecera municipal de este municipio. A esta hora hay gran cantidad de ceniza en gran parte de la ciudad de Popayán y hay algunas recomendaciones por parte de las autoridades. Jaime Raigoso, Servicio Geológico Colombiano en la ciudad de Popayán. Buenos días. El Servicio Geológico Colombiano informa que desde el día de ayer a las 23 horas y durante la madrugada del día de hoy se registró una señal sísmica de tremor en el volcán Puracé, la cual estuvo asociada con una emisión de cenizas, la cual fue reportada en poblaciones como Puracé, Coconuco y Popayán. Cabe recordar que un pulso de tremor es una señal sísmica continua que se puede prolongar por minutos, horas, incluso por días. Cabe recordar también que el año pasado, entre los meses de mayo y julio, el volcán Puracé estuvo en un estado de alerta naranja debido a un incremento en su actividad. En la ciudad de Popayán hay preocupación precisamente por la ceniza que a esta hora está en gran parte de la capital del departamento del Cauca, y la preocupación también radica en la utilización del agua potable, aunque ya hay una comunicación por parte de la unidad de gestión del riesgo de que se puede tomar el agua y que hay que estar atento ante cualquier situación o cambio en el volcán. Gracias, Fernando. Estas imágenes de Popayán, de los vehículos cubiertos de esta capa blanca, esa es la ceniza que está lloviendo desde el Puracé, que está en un parque que lleva el mismo nombre. Gracias, Fernando. En Popayán, 5 de la mañana, 47 minutos. Denuncia el gobierno colombiano al ELN ante Naciones Unidas por crímenes de guerra, que los viene cometiendo desde siempre este grupo, el ELN. El gobierno Petro le dio un compás de espera, intentó cambiar el rumbo, ya había roto diálogos también el gobierno anterior, el gobierno de Duque, cuando el ELN metió un carro bomba, recuerden ustedes, en la Escuela General Santander, en momentos en que había diálogos de paz que se desarrollaban en Cuba. Ahora hace lo mismo que hizo el gobierno anterior, el gobierno Petro. Lo anuncia el canciller Luis Gilberto Murillo. Tenemos que ir al Consejo de Seguridad a dar la cara, a informarle lo que está sucediendo, a denunciar las acciones y los crímenes de guerra cometidos por el ELN y a pedir el apoyo del Consejo de Seguridad para seguir buscando salidas de paz, pero que también no solo denunciar al ELN por crímenes de guerra ante Naciones Unidas, sino hoy probablemente en Colombia sería declarado el estado de conmoción interior, el viejo estado de sitio, una figura nueva esta de la conmoción interior que no se ha aplicado mucho en la historia reciente de Colombia, que le daría elementos y herramientas extraordinarias al presidente para atender la crisis humanitaria y la situación que hay en norte de Santander, en donde van más de 11.000 desplazados, más de 80 muertos en las últimas 72 horas. Lo anuncia el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Un estado de excepción tiene una posibilidad importante en cuanto a la mayor capacidad de reacción de fuerza pública con la destinación de recursos dirigidos específicamente a contrarrestar
las causas que originaron ese estado de excepción. El ELN diciendo que está matando a firmantes del acuerdo de paz porque siguen siendo miembros activos de los disidentes de las FARC. Lo que hay en el fondo, allí en el Catatumbo, es una gran disputa territorial entre estos delincuentes, por supuesto, disputándose los corredores del narcotráfico. Desde Tibú esta mañana, en el corazón del Catatumbo, Stephanie Valencia. Néstor, buenos días. El municipio prácticamente está cercado. Hay tanquetas blindadas, hay calles bloqueadas para poder controlar la movilidad, hay fuerza pública por donde quiera que se mire y un tránsito de la población de apenas el 20%. Sigue habiendo salidas masivas. La gente, como puede, se encaraman en los camiones, en las volquetas, buscan cupos en buses y en motocicletas para poder abandonar esta región que en manos de la guerrilla pues les ha estado arrebatando a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, amigos, vecinos, y como pueden huyen de aquí. El comandante de la policía de Tibú, el coronel Julián Monsalve. Nuestro señor director general ha dispuesto que el 4º distrito de policía esté en alistamiento de primer grado. Eso significa que todas las unidades que tenemos de policía debemos estar atentos para poder brindar la seguridad a todos los ciudadanos del Catatumbo. Dijo el alcalde de Tibú, Richard Claro, que se están haciendo caravanas humanitarias cada 2 horas, que están saliendo desde la administración municipal hacia la ciudad de Cúcuta. Pero en Tibú ya son 4.000 las personas desplazadas que han tenido que llegar en busca de refugio. Comandante del batallón del ejército en Tibú, el coronel Miller Fernando Moreno. Para nosotros ha sido también muy duro, somos humanos, somos soldados y el corazón también nos duele al ver tanta barbarie, al ver tanta desolación y al ver tanta tristeza en la población civil que ha tenido que dejar sus casas, sus fincas, ha tenido que dejar su hogar, a las personas que aman y muchas veces han tenido que dejarlo todo. En algunas calles se evidencia el cierre total del comercio y por supuesto de las viviendas, las personas que están encerradas, cubiertas y completamente confinadas. Pero hay otros puntos como una plaza de mercado que abre por varias horas para permitirle a las personas abastecerse y que luego regresen a sus viviendas a volver a confinarse. Me afecta la vaina de que, mire, como ven ahí, trabajo con verdura y la verdura se daña. Es bravo la situación por ese lado. La gente viene, compra y otra vez va a su casita y no salen para ningún lado. Y en las noches temprano se cierran temprano. En Tibú, la gente busca cómo sobrevivir, no solamente al horror de la guerra, de que estas no toquen más a sus familias en las veredas y corregimientos, sino por subsistir en un territorio en donde ya no quieren estar. Stephanie Valencia, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Estás escuchando Blue Radio. Y la guerra no solamente, desafortunadamente, es en el Catatumbo norte santandereano, un poco igual está pasando en el departamento de Guaviare, en donde están enfrentados disidentes, por un lado, de Iván Mordisco, viejos FARC ambos, con los de Marcos Calarcá, en el sector de Miravalle, municipio de Calamar, en donde hay un saldo esta madrugada de más de 20 muertos, 20 o 21, dependiendo el balance de las autoridades. Allí desde Calamar, su alcalde, Camilo Castaño. Se reportaron el día de ayer confrontaciones entre dos estructuras al margen de la ley, el Frente Primero al mando de Iván Mordisco contra el Frente Séptimo Jorge Briceño al mando de Calarcá. Estas confrontaciones dejan como resultado un saldo de más de 20 personas muertas que pertenecen lógicamente pues a los dos grupos, y el llamado por supuesto al gobierno nacional y a todos los organismos de cooperación. En el norte de Santander lo que hay allí es un gran descontrol público, una ausencia del Estado, una crítica situación de orden público en donde no solo se están matando entre ellos, sino que están causando efectos en la población civil. Carlos Andrés Pérez.
Néstor, buenos días. Terror en el departamento del Guaviare. Enfrentamientos entre bloques de las disidencias de las FARC dejan más de 20 personas muertas y 15 más heridas. Hombres de Iván Mordisco habrían emboscado al bloque de alias Calarcá, provocando un fuerte cruce de disparos en la vereda Miravalle, en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. Por esta razón, más de 20 familias salieron desplazadas. Camilo Castaño, alcalde de este municipio, hizo un llamado urgente al gobierno nacional y comparó lo que está pasando allí con la problemática del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo, desde su cuenta de X, confirmó los combates y confirmó que desde el sábado viene acompañando a la comunidad y le hizo un llamado urgente también a los grupos armados a respetar de manera irrestricta a la población civil y el derecho internacional humanitario. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Gracias, Carlos Andrés. 5:54, 55 minutos cambió el reloj. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Comienza a amanecer. Es una mañana muy gris de momento. Hay una grave noticia que se origina esta mañana en Chiquinquirá, en Boyacá, en donde un hombre acaba de confesar que desapareció, abusó y asesinó a una niña de apenas 9 años de edad. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor, se trata de Daniel Josué Zambrano, un asesino que confesó que se ganó la confianza de la familia y de la niña de apenas 9 años durante un mes y aprovechó que se quedaba sola en las noches porque la mamá trabajaba y allí la convenció para que se subiera en su carro a supuestamente dar una vuelta y se la llevó, algo que quedó grabado en cámaras de seguridad que ya tiene la policía. La niña fue vista por última vez el pasado 16 de enero en el barrio Juan Pablo II cuando salió de su casa a pasear a su mascota. Una vez este señor fue capturado, allí mismo relató lo que ocurrió después de que se llevó a la niña en el vehículo. Según le dijo la policía, en el carro la llevó a zona rural en Chiquinquirá, la abusó sexualmente y la asesinó para luego lanzar el cuerpo de la menor en el río Minero. Sin embargo, Néstor, hasta el momento las autoridades no han podido dar con la ubicación de su cuerpo, del cuerpo de la niña. El vehículo en el que el hombre condució a la menor fue incautado en un taller de la tonería en Pintura, el cual, al ser sometido a verificación con luces forenses por los investigadores, hallaron rastros de fluidos biológicos que en estos momentos están siendo cotejados por la Fiscalía y ante lo expuesto justamente por la Fiscalía Seccional Boyacá ante un juez, pues esa misma juez accedió a solicitud de enviarlo a la cárcel por los delitos que ya se le imputaron, Néstor. Terrible, Felipe, gracias. Y ahora la noticia económica para este día 20 de enero, comienzo de semana, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Arranca hoy un segundo periodo para Donald Trump y con él un nuevo ciclo en la economía mundial que dependerá en buena medida de sus políticas, algo que debemos vigilar constantemente desde Colombia. Más allá de las relaciones comerciales y políticas entre Colombia y Estados Unidos, la promesa de Trump de imponer aranceles por doquier podría presionar la inflación en su país y en buena parte del planeta si es que los demás países responden con la misma moneda, llevando a bancos centrales como la Reserva Federal a ser más cautos para bajar sus tasas de interés. Además, Trump ha prometido el mayor plan de estímulo a la inversión en la historia, por lo que millones de capitales podrían migrar hacia Estados Unidos buscando beneficiarse de sus políticas. De hecho, Wall Street ha marcado récords desde las elecciones por el apetito que ha despertado este mercado como destino de inversión. Todos esos elementos podrían generar presiones alcistas para el dólar en el mundo durante el segundo mandato de Trump. Su papel en Oriente Medio también será crucial para nosotros por el impacto que tendría, para bien o para mal, sobre el petróleo, que sigue siendo vital para los ingresos fiscales de Colombia. Su relación con Venezuela también será determinante por las intenciones del gobierno Petro de comprarle gas al régimen de Maduro, lo que sin el visto bueno de Estados Unidos sería prácticamente imposible. En fin, muchas cosas están en juego por las relaciones directas que tenemos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y por el impacto de sus decisiones sobre los mercados financieros. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día lunes de turbulencia de las noticias de orden público por la guerra en Colombia. Tan grave es la situación humanitaria esta mañana por los enfrentamientos del ELN en el Catatumbo que el gobierno del presidente Petro evalúa la posibilidad de la declaratoria del estado de conmoción interior. Una emergencia que le daría herramientas, posibilidades al presidente Petro para atender la situación crítica que hay allí en el oriente de Colombia por una guerra que deja 11.000 desplazados, 60 u 80 muertos, dependiendo quién hace el cálculo. 60 muertos dice la Defensoría del Pueblo, 80 muertos dice la Gobernación de Norte de Santander. Si hay conmoción interior, que es lo que evalúan hoy, ojo, el presidente Petro podría inclusive tomar decisión de crear impuestos con fines de atender esta emergencia, impuestos por supuesto que serían transitorios. El estado de conmoción interior, que antes se llamaba estado de sitio, es una figura extraordinaria, habilitada desde la Constitución del 91, que se ha decretado muy pocas veces. La última, en el gobierno de Uribe, se lo tumbó en el 2008 la Corte Constitucional. Antes lo había hecho también Uribe en el año 2002, cuando llegó al gobierno, motivado por la situación de orden público. Es la misma situación que podría llevar hoy, paradójicamente, al presidente Petro a hacer exactamente lo mismo. Lo admiten los ministros. Hoy habrá Consejo de Ministros para tomar una situación extraordinaria. Estuvieron allí en Catatumbo todos, desde el presidente Petro hasta el ministro del Interior, que es cucuteño, el ministro de Defensa, que es el que confirma, un muy prestigioso abogado, que efectivamente están estudiando todas las opciones para atender esta emergencia. La guerra desatada por el ELN es fundamentalmente contra excombatientes firmantes del acuerdo de paz que eran desmovilizados o que son desmovilizados de las FARC, dice el ELN, que siguen estando en la guerra porque están en unos grupos disidentes de las FARC que se enfrentan a ellos, al ELN, por el control territorial en el oriente de Colombia. Ya les vamos a contar por qué hay declaraciones, como son ejércitos vivos, hay declaraciones de cada uno de sus comandantes. El ELN planeó la guerra y movió a sus guerrilleros desde Arauca hasta el Catatumbo para poder atacar como efectivamente lo hizo este fin de semana. De los 60 u 80 muertos que hay, según el Ministerio de Defensa, la fuerza pública solamente ha podido llegar a hacer el levantamiento de 28 de los muchos cadáveres. Los demás ahí siguen tirados en medio de sus pueblos, en medio de sus vecinos, a la espera de que alguien recoja esos cadáveres. La guerra se ha tomado esta mañana varios municipios que son el corazón del Catatumbo norte santandereano, que es la verdad un territorio de nadie. Tibú, Teorama, Convención, Ábrego, Tarra, Acarí, Sardinata, San Calixto, en donde el comercio está cerrado, abren intermitentemente
intentando que la gente pueda abastecerse, abren, vuelven a cerrar, la gente se vuelve a confinar o están huyendo masivamente hacia Cúcuta fundamentalmente. Esta mañana estos son los pueblos fantasmas en donde solamente operan los grupos violentos. 11.000 desplazados han llegado en las últimas horas a albergues de Ocaña o al Estadio General Santander de Cúcuta, en donde el alcalde enfrenta una situación verdaderamente crítica. El alcalde es Jorge Acevedo, que dice con razón que la situación se desbordó y está por fuera de la capacidad del municipio. Claro, no hay ningún municipio preparado en Colombia para recibir de la noche a la mañana 5.000 o 6.000 o 7.000 desplazados que están huyéndole a las balas, que es lo que pasa en esta mañana en esa porosa frontera entre Colombia y Venezuela. También están llegando colombianos desplazados a Táchira y Zulia, al otro lado de la frontera, en donde han contado ya algo más de 800. La guerra en Colombia, desafortunadamente, no es hoy solamente en el Catatumbo. En el departamento de Guaviare también están enfrentados disidentes de las FARC, unos de Iván Mordisco contra los de Calarcá. El enfrentamiento deja 20 muertos, 15 heridos y desplazados que están llegando al casco urbano del pueblo. Y hay una nueva masacre en Barrancabermeja, en donde asesinaron 3 hombres en un carro que viajaba desde el nordeste antioqueño. Bienvenidos con estas malas noticias. Las noticias de la guerra comenzamos esta mañana. Esta madrugada amaneció lloviendo ceniza en varios municipios del departamento de El Cauca. Llueve ceniza en Popayán y en municipios vecinos por cuenta de la actividad del volcán Puracé. El Servicio Geológico Colombiano declaró desde esta madrugada la alerta amarilla. Ya les vamos a contar también de la posesión del presidente Donald Trump, que será ligeramente pasada las 11:30 de la mañana. 11:47 según la hora muy puntual que suelen fijar autoridades desde Washington. Trump, que hoy regresa a la Casa Blanca, será el presidente 47. La ceremonia de juramentación promete ser diferente a las anteriores. Se llevará a cabo al interior del Capitolio por cuenta del mal clima. Hay una gran tormenta de nieve esta mañana en Washington. Hay una temperatura de menos 11 grados centígrados. El presidente Trump, su equipo, anticipan que firmará 100 órdenes ejecutivas para cambiar decisiones de Biden, por ejemplo, en materia migratoria, en lucha contra las bandas como el Tren de Aragua y hasta para que TikTok siga operando. Ese tema de TikTok es el que movió el presidente Donald Trump, que logró efectivamente convencer al gobierno chino de que no cerrara TikTok, que quedó rehabilitado. Dice Trump, gracias a él y gracias a que TikTok le ayudó en su campaña. Hoy es el segundo día de cese al fuego en la Franja de Gaza, en donde comenzó una tregua entre los gobiernos de Israel y Hamás. Después de 15 meses de tregua, de guerra, esta mañana fueron liberados 90 presos palestinos. Ayer habían sido liberados 3 de los rehenes de los secuestrados israelíes. Los palestinos están aprovechando la tregua para recibir ayuda humanitaria. Han entrado esta mañana de lunes más de 60 camiones llenos de alimentos, intentando reconstruir las casas, la destrucción que quedó como huella de la guerra allí en el Medio Oriente. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Es el día de Trump, es el día del Catatumbo y es el día tal vez de la conmoción interior. Las 6 de la mañana, 7 minutos, hoy es 20 de enero. Hoy es el día de las famosas corralejas en Sincelejo, pero también es el día de Martin Luther King. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que procuren de salvar vida en el Catatumbo, que están en el medio de ese fuego cruzados que hay. Bregando con los niños, cada rato me dicen, mami, ¿cuándo nos vamos para la casa? Lo único que saqué fue la ropa y la familia, fue lo único. Y mi hija se vino a probar suerte por acá y ahora estamos manes cruzados, no tenemos nada. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reveló que el ELN trasladó guerrilleros de Arauca al Catatumbo para liderar la ola violenta llena de terror y barbarie. La cúpula militar atribuye al grupo los enfrentamientos que han dejado 60 muertos y más de 9.000 desplazados. Las autoridades aún no tienen una cifra exacta de muertos, sin embargo hay un estimado. Son 28
muertos, pero se ha reportado desde comunidades tal vez otros 30 muertos. Podríamos estar alrededor de 58, 60 muertos. Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que el lunes 20 de enero se llevará a cabo el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño y que ahí se definirá si Colombia entra o no en un estado de excepción. Mayor capacidad de reacción de fuerza pública con la destinación de recursos, pero no quiero adelantarme precisamente porque será discutido en el Consejo de Ministros si efectivamente se decreta un estado de excepción y en caso que sea positivo, cuál sería el que se estableciera. ¡Pasa y corra! El general Luis Emilio Cardoso, comandante del ejército, aseguró que esta guerrilla Sangre y Fuego busca acabar con sus enemigos y acorralar a los firmantes de paz. Lo que debemos decir también aquí es que fue una acción criminal muy bien elaborada, muy bien programada, porque iban con lista en mano buscando a las personas que querían asesinar. La Brigada 30 en Cúcuta está en acuartelamiento de primer grado, al igual que la policía de Tibú, para tratar de recuperar la seguridad y el control del territorio y toda la región. El coronel Julián Monsalve, comandante de la policía de Tibú. Nuestro señor director general ha dispuesto que el 4º distrito de policía esté en alistamiento de primer grado. Eso significa que todas las unidades que tenemos de policía debemos estar atentos para poder brindar la seguridad a todos los ciudadanos del Catatumbo. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, agradeció la solidaridad, pero aseguró que se necesitan implementos para las miles de personas que han llegado y que seguirán llegando desplazadas por la violencia en el Catatumbo. Necesitamos pañales, necesitamos champú, necesitamos útiles de aseo, tetero para los niños, necesitamos leche medicada, necesitamos Nestún. Pueden hacer unos mercaditos y traerlos para familias, también sería muy importante. Nos dieron la oportunidad de que saliéramos, pero entonces amarrarle como un trapito blanco así al vehículo que uno traiga o donde uno venga. Horrible, ¿verdad? Ya para mí fue horrible. Yo lloré todavía porque tengo un hijo que no está conmigo, no sé dónde está, porque no me llama, no me dice nada. Aya Ricardo, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, envió un mensaje a los integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC. Las puertas del ELN están abiertas para que se entreguen, para que se deserten, para que lleguen con su fusil. Los albergamos y se los entregamos a sus familiares con la garantía de organismos nacionales e internacionales. Le respondió Andrea Bendaño, uno de los comandantes de las disidencias del Frente 33. Lo fundamental es reorganizarnos, ya no se trata de defendernos, sino se trata de contrarrestar. Lo primero que hay que tener es moral de combate, que lo demás lo conseguimos por el camino. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo viajará a Nueva York para presentar el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz. Asimismo, aseguró que denunciará al ELN ante el Consejo de Seguridad por los crímenes de guerra cometidos en Colombia. Tenemos que ir al Consejo de Seguridad a dar la cara, a informarle lo que está sucediendo, a denunciar las acciones y los crímenes de guerra cometidos por el ELN y pedir el apoyo del Consejo de Seguridad para seguir buscando salidas de paz, pero que también se registre una voluntad clara de paz y que se materialice por parte de los grupos armados. Al menos 20 muertos y 15 heridos es el saldo que dejan enfrentamientos en el departamento del Guaviare entre dos estructuras disidentes de las antiguas FARC. En la vereda Miravalle del municipio de Calamar se registran acciones hostiles entre dos facciones de las disidencias. Por un lado, las lideradas por Iván Mordisco y por otra parte, las comandadas por alias Calarcá. Aunque entre las víctimas todavía no se reportan civiles, decenas de ciudadanos han tenido que salir desplazados para salvaguardar su integridad y la de sus familias. Los pobladores y autoridades locales piden intervención urgente del gobierno nacional y de la fuerza pública. La defensora del pueblo Iris Marín habló desde Ocaña sobre la difícil situación que atraviesa el Catatumbo y confirmó que organizaciones sociales le pidieron interceder ante los grupos armados al margen de la ley con fines humanitarios. Entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes de paz y personas de especial protección constitucional, incluyendo niños y niñas. Hay muchos niños y niñas desplazadas, bebés confinados o secuestrados, personas con discapacidad, mujeres gestantes, indígenas, personas con necesidades especiales en salud. El domingo 19 de enero, las autoridades de Sogamoso confirmaron que el cuerpo sin vida hallado en la zona rural del municipio pertenece a Sarita Michelle Vargas, menor de 11 años que desapareció de su casa desde el pasado 25 de diciembre. Tenemos que informar que lamentablemente el cuerpo encontrado días pasados en la vereda del Ciral de Sogamoso corresponde a los restos de la menor Sara Michelle Vargas. Esto nos lo ha informado el Cuerpo Técnico de Investigaciones. Esperamos que la persona que ya fue judicializada y que se encuentra capturada por este hecho
pague y responda prontamente por el macabro delito cometido en el cuerpo y en la humanidad de Sara Michelle. Hoy Popayán amanece bajo las cenizas del volcán Puracé. La noche inmediatamente anterior se presentó gran actividad volcánica en uno de los volcanes más importantes del suroccidente colombiano, como lo es el volcán Puracé. Municipios como Puracé y su cabecera municipal Coconuco, y asimismo Popayán, se han visto afectados. A esta hora, la normalidad del volcán ha regresado. Jaime Reigosa es líder del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. Cabe recordar también que el año pasado, entre los meses de mayo y julio, el volcán Puracé estuvo en un estado de alerta naranja debido a un incremento en su actividad sísmica. Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras, vamos a recuperar nuestra riqueza, vamos a liberar el oro líquido. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su discurso en un encuentro con sus electores y fue muy enfático en sus políticas contra los migrantes ilegales. Trump se refirió en casi todo el discurso a los migrantes e hizo mucho énfasis en Venezuela y en el Tren de Aragua. We will expel every single illegal alien, gang member and migrant. Expulsaremos a todos los migrantes que han ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos y están cometiendo delitos, especialmente a los del Tren de Aragua. Hoy, los actos del presidente electo arrancarán a las 8:15 de la mañana con una misa en la iglesia St. John's. Posteriormente participará en una tradicional ceremonia de té y café en la Casa Blanca y luego se dirigirá con el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden al Capitolio para ser juramentado. Según la agenda, a las 11:47 de la mañana. El régimen hoy está aislado internacionalmente, acorralado dentro del país y fracturado en su seno. La represión es lo único que le queda y esta no es una estrategia sostenible y mucho menos una muestra de fortaleza real. Además, la líder opositora María Corina Machado le dijo a sus simpatizantes en ese video publicado en su cuenta de X que nada los confundan ni los desvíen de su objetivo y que están muy cerca de alcanzar la meta. Comienza a afianzarse el acuerdo de alto al fuego en Gaza tras el intercambio de 3 rehenes por 90 presos palestinos. Esta mañana, también fruto del acuerdo, empezaron a entrar 630 camiones de ayuda humanitaria para los gazatíes. Lo que no está claro es si Israel y Hamás serán capaces de negociar las fases siguientes de alto al fuego. Netanyahu dice que se reserva el derecho a reiniciar la guerra. אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. Ahí está la bienvenida James. James Rodríguez debutó con el León y fue clave en la victoria 2-1 sobre el Atlas en la Liga Mexicana. No, ya me había dicho que él quería tirar y bueno, yo creo que falta mucho todavía y aquí lo más importante es el equipo y hemos ganado hoy. James Rodríguez ya tuvo sus primeros minutos. El próximo examen del colombiano será el sábado en casa de León ante su afición. Millonarios de América igualaron 1-1 en un amistoso afectado por una fuerte lluvia que suspendió el partido más de 30 minutos. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por incidentes en las tribunas, donde las barras de ambos equipos protagonizaron enfrentamientos. La situación obligó a la intervención del SMAT, que controló los disturbios. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos, por cuenta de la crítica situación de orden público, por cuenta de los ataques indiscriminados del ELN que está sacando a la gente de sus casas, que ha obligado al éxodo de más de 11.000 personas, que ha matado a cerca de 80 personas. Por cuenta de todo eso, estuvo el fin de semana el presidente Petro allí en el departamento de Norte de Santander. Por cuenta de esa guerra, se abortaron los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, y hoy, Felipe, podría ser el día en que un gobierno de izquierda toma la decisión de la conmoción interior,
que es un estado excepcional, permitido, reglado en la Constitución colombiana, para atender situaciones particularmente críticas como esta que se está viviendo hoy en el departamento de Norte de Santander. Sí, hay que ver, porque pues lo que se dice es que hay Consejo de Ministros, porque recuerde usted que la Conmoción Interior tiene que declararse con la firma de todos los ministros y que le daría facultades extraordinarias al presidente de la República. Pero hay que ver, Néstor, porque yo estoy realmente alarmado, le voy a decir. Las declaraciones del ministro Iván Velázquez ayer en su visita a Cúcuta, porque no fue a la zona de conflicto, son realmente desapacibles, romantizando al ELN como diciendo es increíble que un grupo guerrillero cometa estos delitos. Dios mío, ¿no se han dado cuenta de la gravedad del tema? Pero a eso súmele una cosa, Néstor. A ver. El presidente de la República, tan locuaz en sus cuentas sociales, en sus redes sociales, tan locuaz frente a la tragedia de la guerra entre Israel y Gaza, no ha dicho una palabra, en las últimas 48 horas. Felipe, el último trino que tengo del presidente... Es de una olla, una sopa. Es del viernes, muy tarde en la noche, después de haber estado en Norte de Santander. Eso es una vergüenza, Néstor. Sí, muy... Eso es una vergüenza con el país. Eso Felipe. Es no importarle el país. Tan locuaz con Hamas, tan locuaz contra Israel. Ni una palabra de solidaridad. Es que yo no le estoy diciendo al presidente de la República, faltaba más que nos cuente qué va a hacer la Conmoción Interior o qué es lo que está pensando el gobierno. A pesar de que volvieron público un mapa secreto de las operaciones militares, lo cual ya es un exabrupto. La estrategia militar la mostraron. La estrategia militar. Era en realidad. Ni una palabra de solidaridad con las familias de las víctimas, con los 8,000 o quién sabe cuántos más desplazados. Bueno, Felipe, realmente, cifras. Tengo es que no sé qué, no quiero decir ninguna barbaridad tan temprano. Sí, cálmese, Felipe. Para ponerlo en cifras, van esta mañana de lunes, Felipe, 11,000 desplazados. La mayoría de ellos tragedia. Esto es una tragedia humanitaria. La mayoría, Felipe, están llegando a Cúcuta y a Ocaña. Una cosa son que 80 es uno de los muertos. peores actos de guerra que hemos visto en Colombia, que hemos visto unos muy, muy crueles. Y yo creo que es uno de los peores en términos de muertes. 80 muertos es realmente una cifra absolutamente escandalosa, y la manera como han tenido que desplazarse miles de personas, pues es una cosa realmente escalofriante, Néstor. Vamos a ver si el presidente, porque como Felipe dice con razón, ha estado totalmente ausente durante este fin de semana, se decide por la conmoción interior, porque se ha dejado rodar la idea de que el gobierno decretaría la conmoción interior para enfrentar esta situación. La verdad es que no sé si sea tan útil. La conmoción interior no se decreta desde el año 2008, la última vez la decretó el presidente Uribe, y se la tumbó la Corte. Esa se la tumbó, eso le iba a decir. Esa se cayó en la Corte Constitucional. La última de la que yo tengo noticia es la de Uribe también, Héctor, muy comenzando el gobierno. 2002, claro, 5 días después de iniciado su gobierno, el presidente Uribe decretó la conmoción interior. Esa se la avaló la Corte, y con esa tomaron una medida que es realmente para lo que en el fondo ha quedado sirviendo la conmoción interior, que es para que decreten impuestos por vía extraordinaria. En ese momento recuerda usted que decretaron el denominado impuesto de guerra, que sirvió mucho para hacerle inversiones y para modernizar la fuerza pública y para adelantar pues toda esa política de fortalecimiento de la fuerza pública que soportó la política de seguridad. Lo único es que sería una paradoja que Petro, que ha sido tan crítico de la figura de la conmoción interior, que dice que es típica de gobiernos de derecha autoritarios, hoy evalúa también una misma decisión, la decisión de la conmoción interior. En 2021, en el estallido social, el gobierno del presidente Iván Duque evaluó la posibilidad de una conmoción interior, y los principales críticos de esa posibilidad fueron el entonces senador Gustavo Petro y todo su sector político. Cuando se hablaba de eso, decía el presidente Petro: se va a consolidar una dictadura en Colombia porque van a decretar conmoción interior. Usted recuerda que el M-19 fue víctima, obviamente otros
otros tiempos y otros escenarios de múltiples abusos por parte de integrantes de la fuerza pública, militares, torturas y demás en las famosas caballerizas. Eran otros tiempos, era el Estatuto de Seguridad de Turbay en los años 70 y 80. Por eso la crítica y por eso terminaría siendo una paradoja que el primer gobierno de izquierda en Colombia terminara acudiendo a herramientas como la conmoción interior. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Los vamos a acompañar esta mañana contándoles cómo está la situación, desafortunadamente sin buenas noticias, allí en el Catatumbo santandereano, en donde las cifras son asustadoras, pero especialmente es el drama personal. El ELN está yendo de casa en casa, golpeando, matando a firmantes del acuerdo de paz. Su argumento es que siguen siendo miembros disidentes de las FARC y están en una guerra fundamentalmente alrededor del negocio del narcotráfico y del control territorial. De esa guerra del ELN contra disidentes de las FARC o contra la población civil, contra líderes sociales. Desde el Catatumbo a esta hora, Stephanie Valencia. Néstor, buenos días. El municipio está cercado, hay tanquetas blindadas en las calles, hay muchas vías que están bloqueadas por la fuerza pública para que haya un mayor control de la movilidad, hay policía y ejército por donde quiera que se mire y un tránsito de la población de apenas el 20%. Llegamos hasta Tibú, norte de Santander, uno de los municipios que son o que es epicentro de todas las personas que han salido desplazadas de los diferentes corregimientos y veredas que hay en la región del Catatumbo. Llegamos fuertemente custodiados, incluso utilizando elementos de protección debido también a las alertas que tienen las autoridades de posibles atentados con explosivos en la zona por parte de los grupos armados ilegales. Recorrimos las calles, en algunas se puede evidenciar cierre total del comercio, cierre total también de las viviendas, la gente completamente confinadas, encerradas, protegidas, pero hay muchos otros puntos como por ejemplo pequeñas plazas que habilitan o abren por varias horas para permitirle a las personas abastecerse y después de comprar regresar a confinarse en sus viviendas. Escuchemos lo que nos dijo un comerciante, Carlos Fonseca. Me afecta la vaina de que, mire, como ven ahí, trabajo con verdura y la verdura se daña. Es bravo la situación por ese lado. La gente viene, compra y otra vez va a su casita y no salen para ningún lado. Y en las noches temprano se cierran temprano. Estuvimos acompañando también uno de los patrullajes conjuntos que se hacen entre la policía y el ejército a través de los vehículos blindados que están acondicionados para que no solamente se permita patrullar las calles y brindarle seguridad a la población civil, sino que esta máquina tiene la capacidad y el blindaje para proteger a la fuerza pública de cualquier ataque que se pueda registrar. Escuchemos lo que dice el comandante de la policía de Tibú, el coronel Julián Monsalve. Nuestro señor director general ha dispuesto que el 4º distrito de policía esté en alistamiento de primer grado. Eso significa que todas las unidades que tenemos de policía debemos estar atentos para poder brindar la seguridad a todos los ciudadanos del Catatumbo. Por otro lado, las salidas masivas, todo el tiempo hay vehículos saliendo del municipio en caravanas para poder llegar hasta la ciudad de Cúcuta. La gente como puede se encarama en camiones, en volquetas, buscan cupos en buses, en motos para poder abandonar esta región que hoy en manos de la guerrilla les está arrebatando a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres y amigos, personas que tuvieron que caminar incluso horas desde sus veredas y sus corregimientos para poder llegar hasta este punto. Escuchemos al alcalde de Tibú, Richard Claro. Estamos haciendo caravanas humanitarias cada 2 horas, están saliendo desde la administración municipal hacia la ciudad de Cúcuta. Y en medio de la difícil situación que atraviesa la región, también hemos podido ver la solidaridad de mucha gente que se ha sumado a esta dolorosa y trágica causa. Muchos empresarios, comerciantes que donaron camiones enteros de ayudas humanitarias. Por lo menos durante el día de ayer llegaron 11 camiones cargados de colchonetas, de víveres, alimentos, pañales para los niños, frazadas para poder dormir, todo para poder apoyar a las personas más vulnerables afectadas por cuenta de estas confrontaciones. El comandante del batallón de Tibú, el coronel Miller Fernando Moreno, quien además es hijo de la región, contó lo difícil que ha sido para el ejército atender esta crisis humanitaria. Para nosotros ha sido también muy duro, somos
humanos, somos soldados, que el corazón también nos duele al ver tanta barbarie, al ver tanta desolación y al ver tanta tristeza en la población civil que ha tenido que dejar sus casas, sus fincas, ha tenido que dejar su hogar, a las personas que aman y muchas veces han tenido que dejarlo todo para poder garantizar la vida. La vida en Tibú es de supervivencia, no solo para resguardarse e intentar que el horror de la guerra no toque más a sus familias en veredas y corregimientos, sino por la dificultad de seguir subsistiendo en un territorio en donde ya la gente no quiere estar. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, gracias. Efectivamente, esa tal vez, Felipe, es la única buena noticia. La solidaridad de los colombianos, que como siempre surge en momentos de crisis como esta. Estas miles de personas que salieron sin nada y que están llegando a Cúcuta o a norte de Santander o inclusive a Venezuela, sin nada por supuesto, están recibiendo la ayuda de corazones generosos que están mandando comida, que están mandando frazadas, que están mandando medicinas para ayudar en la atención en este momento de crisis. Néstor, y trasladémonos por un minuto por ahora, yo creo que debemos hacerlo más tarde con detenimiento, al Guainía. Está pasando al Guaviare, perdón. 21 muertos, Felipe. Ya le voy a contar. Está pasando exactamente lo mismo. En lo que se parece muertos. Es que es una guerra entre criminales. En el Catatumbo es entre el ELN y disidentes de las FARC. ¿Quién los dejó fortalecer? Pues Felipe, usted me pregunta. No me va a contestar usted, es una pregunta al aire. Y es una respuesta. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué llegamos a esta situación que no se veía en el país hace más de 25 años? Es posible, Felipe, que estemos retrocediendo muchos años, porque una situación como la de Guaviare, efectivamente, son 21 muertos. Solamente que en Guaviare son todos o disidentes de las FARC, de Mordisco o de Calarcá, que son los que están en guerra. En el Catatumbo tiene a diferencia el ingrediente de las víctimas civiles, de las personas que están siendo afectadas también con el motivo de que están atacándose entre ellos. Son las 6:29. Por todo esto, por lo de Guaviare y por lo del norte de Santander, es que el gobierno evalúa el estado de conmoción interior. Están en norte de Santander el ministro de Defensa, toda la cúpula militar y la defensora del pueblo haciendo un trabajo muy valioso, intentando identificar a las víctimas y ayudando en la atención de los desplazados especialmente. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Es crítica la situación de orden público en el departamento de Santander por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Esto ha dejado más de 60 muertos según cifras oficiales y más de 8.000 personas desalojadas de sus viviendas que han llegado a resguardos de ciudades como Cúcuta, Ocaña, Acarí y Tibú. Y es que de acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa Iván Velázquez, después del Consejo de Seguridad, se mantendrá el puesto de mando unificado instalado en la zona, que seguirá el monitoreo constante para garantizar los derechos de la población afectada. Asimismo, el ministro confirmó que en medio del Consejo de Seguridad no se determinó si el país entra en estado de excepción, ya que esa decisión depende de la acción de respuesta y de los recursos asignados. Y es que es por esto que asegura que hoy lunes en el Consejo de Ministros se definirá si se determina o no esta medida. Mayor capacidad de reacción de fuerza pública con la destinación de recursos dirigidos específicamente a contrarrestar las causas que originaron ese estado de excepción, pero no quiero adelantarme precisamente porque será discutido en el Consejo de Ministros si efectivamente se decreta un estado de excepción y en caso que sea positivo, cuál sería el que se estableciera. Gracias. Por otro lado, expresó preocupación por la llegada de varios militantes del ELN desde varias regiones del país, especialmente de Arauca, hacia el Catatumbo. Dice el ministro que es una acción que debilita las estructuras regionales de las que se han enviado estos uniformados y es por esto que confirmó un despliegue masivo sobre las áreas en las que haya presencia de grupos ilegales para contrarrestar el ataque que hay en más regiones. Pero esto implicaría igualmente un debilitamiento en la otra región de donde han traído para esta expedición de muerte. De manera que en la acción de las fuerzas militares, como está dispuesto y por esta nueva acción de parte del Ejército de Liberación Nacional, la actividad, la reacción natural de las fuerzas militares en el despliegue con todas sus capacidades de operaciones ofensivas contra el ejército
Ejército de Liberación Nacional se desarrollarán no solo en la zona del Catatumbo, sino en todo el país. El ministro también hizo énfasis en la cifra de muertes, pues asegura que para el Ministerio de Defensa hay cerca de 60 fallecidos, pero afirma además que ha sido complicado determinar si hay una cifra exacta, como la entregó la Defensoría del Pueblo, ya que las fuerzas militares y cuerpos de inspección no han podido entrar a la zona en la que hay muertos y asimismo resguardar a las personas que tienen miedo de resultar heridas. Y es que dentro de las declaraciones después del Consejo, el general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército, aseguró que la operación militar en el Catatumbo se hará por fases. La fase 1 será priorizada para salvar y resguardar a los firmantes de paz y sus familias que están amenazados, y es que la fase 2 se ejecutará una vez se rescaten a los habitantes de la zona y se hará el control de puntos críticos para evitar más enfrentamientos. También hemos fortalecido un corredor seguro para entrar precisamente a abastecimientos desde Cúcuta hacia Tibú para garantizar ese desplazamiento y también que exista una ruta segura para que la población que quiera salir por ella pues lo pueda hacer. Entre tanto, en horas de la noche se conoció un comunicado del ELN, específicamente del Frente de Guerra Nororiental, en los que afirma que hay firmantes que por los incumplimientos se integraron a grupos armados como el Frente 33, pero que asimismo se hacen pasar como mismos firmantes ante la JEP para recibir beneficios. Pero también señalan que hay cierta culpa del presidente Gustavo Petro por aplazar la firma del tratado denominado Pacto Territorial por el Catatumbo, con el que estarían de acuerdo tanto el gobierno como las comunidades para el pago de la deuda histórica social que hay en este departamento. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. La crisis más grave que ha afrontado la política de paz total del presidente Gustavo Petro es la que se vive por cuenta del enfrentamiento entre grupos armados ilegales que han causado graves violaciones a los derechos humanos, principalmente en el Catatumbo y en el departamento de Caquetá. Luego de la matanza de entre 60 y 80 personas en 7 municipios del Catatumbo norte santanderiano, en la frontera entre Colombia y Venezuela, quedan heridos de muerte los diálogos de paz con el ELN, que en la actualidad no tienen ningún respaldo en la sociedad colombiana. Hoy no hay sustento para que continúen las negociaciones de paz con ese grupo delincuencial que pareciera envalentonado militarmente luego de la consolidación hace 10 días de la dictadura de Nicolás Maduro, su socio. No tendría mucha presentación que el gobierno del presidente Gustavo Petro regresara a la mesa de negociaciones con los helenos, a quienes acusa de estar cometiendo crímenes de guerra, asesinando civiles indefensos, ocasionando una de las más graves crisis humanitarias de los últimos tiempos, con más de 11.000 personas desplazadas forzosamente, que llegan a todas partes del país, a la costa Caribe, llegan al Magdalena Medio, llegan incluso a Venezuela ante la mirada inerme del gobierno nacional. Incluso, y afrontando la posibilidad de una crisis humanitaria grave, está la ciudad de Cúcuta. Llama la atención que el grupo al que se enfrenta el ELN en el Catatumbo son las disidencias del Frente 33 de las FARC al mando de alias Calarcá, alias Andrei, responsables hace años de varios intentos para matar al entonces presidente Iván Duque, y que en teoría hoy también están en negociaciones de paz con el gobierno nacional. La otra arista de la crisis se vive en el sur del país, en zona rural del departamento de Caquetá, antiguo santuario de las FARC, en donde más de 20 personas han muerto en medio de combates entre las disidencias de alias Ciudad Mordisco, el mismo que sigue controlando hoy el cañón del Micay y una porción del departamento del Cauca, y las disidencias de alias Calarcá. No hay duda que en estos más de 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, la política de paz total solamente ha servido para el fortalecimiento de los grupos criminales. Lamentablemente, esa política no tuvo en cuenta un aspecto fundamental, y es que podía darse esta guerra entre bandas, entre grupos, y por eso ha fracasado el modelo actual, que está negociando de manera separada con cada uno de ellos, sin tener en cuenta que hoy pareciera que no hay estructuras jerárquicas y donde fundamentalmente están fortalecidos por el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal. En ese escenario está el país muy pendiente de lo que ocurra hoy luego del Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro, ante la posibilidad que está sobre la mesa de la declaratoria del estado de conmoción interior y de la emergencia económica para el Catatumbo. Obviamente con una serie de críticas, porque el senador Gustavo Petro, siendo jefe opositor antes de ser presidente, era uno de los principales críticos de la evaluación que hizo el gobierno del presidente Duque de una medida en ese sentido que al final no adoptó durante el llamado estado
estallido social. El problema es que este eventual estado de excepción podría caerse en la Corte Constitucional, entre otras cosas porque todo lo que está pasando en el Catatumbo era una tragedia muy anunciada. La Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, los alcaldes, los gobernadores le habían advertido al presidente Petro y a su gobierno desde noviembre del año pasado que esta guerra se estaba gestando y no se hizo absolutamente nada. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Mientras las EPS, como compensar, se defienden de los señalamientos del gobierno del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que por ejemplo a compensar la acusa de inconsistencias en los informes sobre prestaciones prestadas, es decir, pacientes que dice el ministro son personas fallecidas, pero que en los informes los pusieron como pacientes con atenciones prestadas, son hoy una de las razones por las que no aumentó más la UPC para 2025. Un reclamo y una denuncia del gobierno que se suma ahora a la Superintendencia Nacional de Salud, que ha presentado el informe con las principales quejas de los pacientes en Colombia, reconociendo que hay un aumento en las quejas y los reclamos de los pacientes en todo el sistema de salud. Lo primero que muestra el informe de la misma superintendencia es que las quejas y los reclamos están aumentando desde 2020 y que las tres principales causas de reclamación hoy son la negación de citas médicas con un especialista, la falta de citas de manera oportuna y problemas de acceso a tecnología que no está en el plan de beneficio de salud, lo que antes se llamaba el POS. Una claridad, aunque estas cifras de quejas han incrementado, el promedio comparado con la cantidad de afiliados en cada EPS es bajo. De acuerdo con este informe y con los registros de la Superintendencia de Salud, en los últimos 12 meses, por cada 10.000 afiliados al sistema de salud, se presentaron 322 reclamos. Y hay una explicación clara hoy del gobierno alrededor de estas quejas y reclamos. ¿Cómo entender que si el gobierno ya maneja las EPS a través de intervenciones forzosas, esas quejas y esos reclamos siguen, que incluso van en aumento, como le pasa a varias EPS como Sanitas y Nueva EPS? Las EPS intervenidas ya están en control directo del gobierno y eso no ha hecho que disminuyan las quejas y reclamos, quizá porque el cambio, entregarle el control al gobierno para algunos pacientes generó confusión, demora en la atención y la percepción de ineficiencia en la gestión de su atención en salud. Eso pudo aumentar las quejas y los reclamos. En conclusión, un sistema de salud en crisis en el que es innegable que en 2024 los colombianos se quejaron más que en los años anteriores de deficiencias en el servicio de salud. Así las EPS ya estén intervenidas, lo que demuestra que no es un problema de quién y cómo administra, sino que es un problema estructural de la salud en Colombia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Temor y expectativa por los aranceles a los carros, autopartes, motopartes y bicicletas que se alista a poner el gobierno de Gustavo Petro. Aranceles que en Colombia tendrían un aumento de hasta el 10%, según el proyecto de decreto propuesto por los ministerios de Hacienda y de Comercio, que incrementa esos impuestos a los carros, autopartes, motopartes y bicicletas importadas dentro de la política nacional de reindustrialización del gobierno de Gustavo Petro, que palabras más, palabras menos, pretende impulsar los productos nacionales vía un encarecimiento de los productos importados. Medida que no obstante genera efectos adversos sobre la industria automotriz nacional, según el comunicado de las últimas horas de Asopartes, que es el gremio que reúne a los autopartistas del país y cuyo presidente Carlos Andrés Pineda advierte también de los efectos sobre el bolsillo de los colombianos y el golpe indirecto sobre varios productos de la canasta familiar, toda vez que impacta sectores clave
grave del transporte de carga pesada, liviana y de pasajeros y eleva por ende los costos operativos de camiones, electrocamiones y el transporte público. Todo ello, recuerda Asopartes, en un contexto donde los combustibles y los peajes ya vienen experimentando aumentos significativos y en donde el costo del transporte viene metiéndole presión al costo de vida en el arranque de este año 2025. Mayores aranceles a estos productos importados que planea hoy el gobierno de Gustavo Petro y que por lo demás van muy en línea con la guerra arancelaria con la que arranca hoy también Donald Trump su segundo gobierno. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana. La Navidad y el fin de año fue amargo para una familia en el departamento de Boyacá por la ausencia de su pequeña niña Sarita Vargas, de solo 11 años de edad. Fueron semanas de búsquedas, 25 días de búsqueda hasta que el cuerpo fue encontrado en la vereda El Ciral, en una zona rural de Sogamoso, el 12 de enero y confirmaba así las autoridades la sospecha de que la niña había sido asesinada y lo confirmó finalmente el resultado forense. Su cuerpo fue encontrado a solo 1 kilómetro de donde fue vista por última vez con Juan Carlos Rodríguez Vargas, su primo y uno de los hombres que salió a recorrer el municipio con pancartas y arengas reclamando su regreso a casa. Esta mañana es el principal sospechoso y el primer capturado por la desaparición y la muerte de esta menor, que de momento no se conoce si fue víctima de abuso sexual. El hombre aparece en este momento llevando a Sarita Michelle en una moto hasta la vereda del Ciral, según el relato de testigos, aunque lo está negando ante las autoridades absolutamente todo. Está imputado por que es el primer crimen, el primer hecho de violencia contra una mujer en Colombia, que paradójicamente fue condenada por uno de estos casos de abuso contra las mujeres. Ocurrió y es una decisión histórica en el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró responsable al Estado colombiano por el feminicidio de Kelis Zapateiro, una mujer que estaba en estado de embarazo en su 8º mes de gestación y a quien le sacaron de forma violenta a su bebé en una estación de policía en el año 2014. El responsable o los responsables de este macabro hecho fue un miembro de la policía junto a su pareja sentimental, que estaban en busca de un bebé y que fueron condenados a 60 años de cárcel. Al caso de Sarita también se suma el caso de una mujer en el departamento de La Guajira que fue víctima, ya la primera mujer víctima de feminicidio en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos... Pero frío en Bogotá, sí. Felipe. El frío de esta madrugada era muy fuerte, la temperatura en este momento. Eso anuncia un solazo como el de estos últimos días, ¿no, Néstor? Felipe, como se dio cuenta ayer, puede haber sol y simultáneamente estar lloviendo. Sol con lluvia o con granizo. Sol, ayer fue en la tarde. Sol, sí, ayer en la tarde, granizo. ¿no? Claro. ¿Usted estaba en el partido de ayer, Millonarios América, Ricardo? Sí, señor, cayó un aguacero y un granizo impresionante, granizada en el intermedio del partido. 20 minutos, por eso se retrasó, bueno, entre otras cosas, otros hechos, el regreso de los jugadores y el segundo tiempo.
¿El partido bueno? Pero solo llovió en el Campín, porque a mí me sorprendió mucho. Aquí en el occidente, en Morato, en la sede de Caracol Televisión, también Campín, cayó granizo en la tarde de ayer. Yo vivo a 20 cuadras del Campín y hacía sol. Yo no sé si es porque jugaba el América o qué, pero vi que una granizada me sorprendió mucho. Sí, me sorprendió mucho realmente. Debe ser porque jugaba el América, pues es buena teoría. Lástima que a Cali no lo inviten a esos torneos, ¿no? 6 de la mañana. Ya ni para eso les da. 46 minutos, padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos la semana. Además que estos días para mí son espectaculares. ¿Por qué? El sábado hubo 25 grados. Yo me sentía estamos ahí con unos amigos, 25 grados. Yo decía, wow, que así es la Bogotá que me gusta. Sí, a mí me gusta más la otra. Bogotá, me gusta más la Bogotá fría. Pero mire con este sol, ahí nos complacen a todos. Es sol y frío. Esta es la Bogotá ideal, padre. Bueno. Sol y frío, efectivamente. Tema de hoy, padre. Quiero hablar del poder de soñar. Usted recuerda, hoy es el día de Martin Luther King, y usted recuerda el famoso discurso. Tuve un sueño. Ajá. En ese tuve un sueño. Entonces hablemos de eso hoy, cuando necesitamos soñar en medio de un país lleno de caos. Hablando de sueños, hablando de Martin Luther King, en segundos la información sobre el segundo tiempo para Donald Trump. Y tenemos en segundos también la información deportiva. Don Ricardo Rego, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Después de unas merecidas vacaciones, bienvenido. Gracias, señor. Mire, usted hablaba, y a todos los oyentes un gusto saludarles. Granizada, lluvia, desmanes, lamentablemente también otra vez en pretemporada. Esto de abrir la puerta a las hinchadas visitantes definitivamente se convierte en un dolor de cabeza. No es un buen diagnóstico inicial. Anoche amistoso que no tenía ninguna relevancia. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, la Serie Colombia. Y terminan agarrados en la tribuna. En la tribuna. Vuelve y juega. Tuvo que actuar la policía, entró el SMAT. Aparte de la granizada que fue corta pero sustanciosa, contundente, que afectó la grama y la cancha y la reanudación del juego, pues el otro escenario fue la presencia nuevamente de los violentos. Ya les vamos a hablar de lo que pasó en la cancha, del empate entre Millos y América y lo que viene, porque ya estamos en conteo regresivo para el arranque de la liga. ¿Caminería de Millonarios o de América? Yo creo que de ambos. Sí, fueron los dos, Néstor. Es que finalmente incluso había, digamos, una restricción de espacios, un bloqueo bien armado, pero el que quiere hacer daño hace daño. Pero fíjese que esos violentos están camuflados en todos los equipos. En todos lados. Es muy complicado porque estaban unidas las barras. De sur estaba ahí Blue Rain de Millonarios en la tribuna sur del estadio, y al Disturbio Rojo, que es la barra brava del América, la ubicaron en Oriental, pero al lado. Dejaron un espacio con la gente de Millonarios que está en Oriental. Dejaron un bloque de la tribuna. Empieza el aguacero, y en el aguacero unos y otros de Blue Rain y de Disturbio Rojo se bajan de las tribunas y empieza la batalla campal en plena granizada, en la pista atlética. Dejan entrar a gente de las barras visitantes. Es que ese es el tema. Pero explíqueme usted qué se pelea ahí, si era un partido o sea, eso es ganas de dañar el deporte. Yo no creo que el problema sea que dejen entrar las barras visitantes. Yo creo que deberíamos ser lo suficientemente civilizados para poder entrar a ver un partido de fútbol unos y otros. Prohibir. Mire las escenas en ese sentido. Deberíamos. Pero ese sería el mundo ideal. Hoy, lamentablemente, y hace rato. Pero si es un partido amistoso, no era una final de nada. No, pero ni amistoso ni final de nada. Sí, pero es igual de ridículo, Néstor. Mi teoría es que estos señores son, pues, unos desadaptados, gamines, vándalos violentos, como usted le quiera decir, camuflados, que utilizan el fútbol para asaltar y exaltar, Néstor, sus valores. Son delincuentes. Su falta de valores, lo que sea, son Néstor, delincuentes, de acuerdo. Pero mire, en Occidental estaba mezclada la gente y no pasó nada. De un amistoso, unos y otros, Millos y América en Occidental, y no pasó nada. Claro, pero como se trataba de un amistoso, seguramente las medidas a las que se acostumbra en un partido, digamos, de los que son de liga, de finales o de cuadrangulares, son mucho más exigentes el ingreso, y de pronto ahí falló en algo la logística. De pronto esa es la causa. Al final de cuentas, porque barra visitante se ha tenido en momentos mucho más críticos, en partidos mucho más tensos, y no ha habido problemas. No, pero sabe que estaba estricta la entrada, había anillos de seguridad y demás en el estadio. No, y si no el ESMAD y la policía no hubieran tenido una reacción inmediata como la tuvieron, realmente. Ahora, como hay nuevos manejadores del Estadio El Campín, que son los que van a manejar la remodelación,
ayer en el Campín, seguramente eso tuvo que ver mucho con lo que pasó. Ojo que el que autoriza las entradas en todos los partidos es la Comisión del Fútbol. Exactamente. Y en la Comisión del Fútbol, en la que está la alcaldía y en la que están otras autoridades, fue la que autorizó el ingreso ayer. Claro, pero hay que preguntarle a la gente de Esencia, que son los que van a remodelar el Estadio El Campín, que son los que ahora manejan el Estadio El Campín. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Ya viene Ricardo Rego hablando de deportes. Me imagino que vamos a hablar. El resultado deportivo de anoche en el Campín, al final de cuentas, es lo de menos, ¿no? De acuerdo. El partido terminó 1-1, era un partido amistoso que termina manchado un poquito por la violencia. Antes de Ricardo, perdóneme un segundo, información de última hora, estamos ya a menos de 5 horas de la posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y lo de esta mañana en todo el mundo es expectativa porque el presidente Trump, su equipo, anuncian 100 órdenes ejecutivas, 100 decisiones que serán expedidas hoy mismo sobre TikTok, sobre migrantes, sobre economía, de todo. Hoy comienza la mano dura del presidente Trump en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Bueno, el padre Linero mencionaba el día de Martin Luther King. Es tan solo la segunda vez en la historia de los Estados Unidos que el día de Martin Luther King, que es un festivo federal, coincide con la juramentación de un presidente. Algunos lo han llamado una resurrección política, otros como un salto o un viraje a la radicalización. Sea el calificativo que sea, Donald Trump promete no cambios simples, sino una tormenta comparable con la nevada que cayó hace unas horas aquí en Washington y que tiene hoy a la capital de los Estados Unidos en temperaturas de hasta 11 grados Celsius bajo cero, lo que obligó a que por primera vez en 40 años la juramentación del presidente sea de puertas para adentro, en la rotonda del Capitolio. La última vez fue en 1985, Ronald Reagan, su segundo mandato. Trump promete revolución desde el momento uno, dice que apenas se juramente empezará a firmar órdenes ejecutivas primero en el Capitolio y luego en el despacho oval de la Casa Blanca. Más de 100, que anticipó anoche durante una verdadera fiesta. Ustedes escuchan al fondo el cierre de su correría de la victoria ante 20,000 personas. Se puso a bailar YMCA en una imagen que le está dando la vuelta al mundo en el centro del escenario, allí junto a la banda The Village People. Pero minutos antes arremetía en contra de todos sus contradictores y prometía ponerle fin, en sus palabras, a 4 largos años de declive estadounidense. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras, vamos a recuperar nuestra riqueza, vamos a liberar el oro líquido que está justo debajo de nuestros pies, decía Trump. Al hablar de oro líquido, por supuesto que se refiere al petróleo, y esa sería una de sus órdenes ejecutivas, impulsar la exploración de petróleo en parques nacionales naturales, en reservas federales. Desde las órdenes ejecutivas que ha prometido está esa, pero también está declarar la emergencia en la frontera para poder desplegar a las fuerzas militares y hacer frente a la inmigración ilegal, designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, buscar torpedear el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, pero también está tumbar iniciativas de Joe Biden y una reforma al gobierno federal, acabando, por ejemplo, con políticas de diversidad, inclusión y equidad, pero muchas otras órdenes ejecutivas, como por ejemplo ha planteado la posibilidad de establecer aranceles adicionales. Su primera amenaza había sido en contra de México y de Canadá, aranceles del 25%, pero también está la posibilidad de nuevos aranceles a China. Otra de las órdenes ejecutivas que Trump firmará será dándole 90 días de extensión a TikTok para evitar el bloqueo. Recordemos que el sábado en la noche la red social se bloqueó aquí en Estados Unidos por cuenta de una ley que fue aprobada por el Congreso. Pues Trump pidió a través de sus redes sociales a la compañía que no permitieran que TikTok quedara inactiva, que él iba a firmar una orden ejecutiva una vez se posesionara, dándole un margen de tiempo a la red social para que pudiera negociar con una compañía estadounidense su compra. Recordemos que el malestar, o lo que ordena la ley, es que por cuenta de que la red social hace parte de una compañía ByteDance,
que tiene nexos con, o que consideran que es un apéndice del Partido Comunista Chino y del régimen de Xi Jinping, pues entonces representa un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por supuesto que Trump anoche, luego de que TikTok empezara a restablecer su servicio aquí en Estados Unidos, sacó pecho. And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. A partir de hoy, TikTok está de vuelta. Y ahí empezaba a contar el presidente Trump, que hizo unos videitos con TikTok, que en su campaña habían contratado a un joven de 21 años que era el que le manejaba la red TikTok y que ganó el voto joven por 36 puntos de ventaja gracias a TikTok. A mí me gusta TikTok, decía Trump. Pero esa correría ante unas 20,000 personas también estuvo marcada por la presencia de su gran amigo Elon Musk, el multimillonario, el hombre más rico del planeta, dueño de Tesla, dueño de la red social X. Fue al único al que Trump invitó al escenario a hablar, mostrando la gran influencia que tendrá durante su gobierno y recordando esas palabras de la semana pasada del presidente Joe Biden, que advertía sobre la conformación de una oligarquía que estaba concentrando una gran cantidad de poder y que iba a gobernar los Estados Unidos. Pues escuchemos el momento en el que Elon Musk pasa al escenario. Named Elon Musk, who's here someplace. I don't know where the hell he is. He's here someplace. Thank you, Mr. President. Sorry, little X just followed me on the stage here. He's a very enthusiastic supporter, as you can see. Allí subía Elon Musk, da unas palabras, mencionaba la curiosidad que había subido con su hijo muy pequeño, un bebé prácticamente, un niño, y mencionaba que es uno de los seguidores de Trump más entusiastas. Allí estaba con él y bueno, él dice que su hijo se llama X, pero realmente no sabemos si se llama X, así como él lo dice. En todo caso, Trump ha prometido una guerra frontal contra pandillas, por ejemplo, como el Tren de Aragua, promete deportar a sus integrantes. Ha habido reportes durante el fin de semana de que se preparan redadas a partir del primer día de gobierno. La primera sería en Chicago, buscando inmigrantes ilegales para deportar, aunque el zar de la frontera, Tom Homan, dijo durante una entrevista que tenía preocupación de que se hubiera filtrado esa información y dijo que no estaba confirmado que esas redadas fueran a iniciar en Chicago. Néstor. Ya sé. Este es el YMCA de Village People. Estos que se presentaron con Trump anoche, Juan Camilo, ¿eran los Village People originales, los de los años 70 y 80? Sí, claro, Néstor. De hecho, aquí mucha gente decía que se preguntaba, bueno, Trump realmente sabe cuál es el significado de esa canción, porque YMCA es prácticamente un himno de la gays. Comunidad gay. Sí. Exacto. O sea, y pues ahí usted lo ve, Village, mírelo bailando. Ver, es que ¿sí? eso es lo que le quería preguntar. Village People originalmente era el grupo, el símbolo de los años 70 de la comunidad homosexual, de la comunidad gay, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué se volvió en el símbolo del tan conservador Donald Trump? ¿En qué momento una cosa llevó a la otra? Bueno, esto también es una muestra que Trump quiere reflejar de que es una coalición amplia, que también existen los gays for Trump. Y bueno, hay funcionarios en su gabinete de posiciones muy importantes. El secretario del Tesoro, el nominado Scott Bessent, sería el primer secretario del Tesoro en la historia de los Estados Unidos abiertamente homosexual. Rick Grenell, quien va a ser enviado especial para misiones, también es abiertamente homosexual. Entonces es un gabinete que tiene representación de esas comunidades. Aunque bueno, a la gente sí le da risa, aquí lo comentan, es un hecho para comentar, que Trump con este himno de la comunidad gay, pues que resulta una paradoja para algunos. Muy bien, Juan Camilo, gracias. Volveremos a hablar de Trump. Son las 7 en punto. En 30 segundos, saludo al alcalde que esta mañana enfrenta la crisis migratoria, la gente que ha salido del Catatumbo y que está llegando a Cúcuta por montones. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón.
1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores.